Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable. ¿Qué les parece? Padre, yo te doy gracias por este grupo de varones, por estar aquí reunidos y por lo que tú tienes preparado para nosotros. Rogamos que tu buen Espíritu nos hable a través de la palabra, que yo solamente sea un vaso a través del cual mis hermanos puedan beber del agua que tú produces para nosotros, porque solamente de ti podemos tomar palabras de vida eterna. Gracias por cada enseñanza que hemos recibido y por lo que ahora vas a hablarnos también. Yo mismo me pongo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablarles del pensamiento. Fue algo que Dios me mostró también mientras preparábamos estas enseñanzas relacionadas con este congreso, porque muchas veces no cambiamos nuestra manera de pensar y eso produce pues consecuencias terribles también en nosotros. Una muestra de ello es lo que está sucediendo desde México hasta Argentina. Pues a veces los gobiernos acostumbran darle a la gente dinero para que compre comida, le regalan algo, pero algo que llama la atención es curioso, se recortan presupuestos en materias de educación, universidades y demás, por una razón. No se quiere que la gente cambie su manera de pensar. Cuando la gente cambia su manera de pensar, entonces cambia su manera de vivir y puede aspirar a algo mejor. Cuando llegamos a la iglesia, cuando conocemos a Jesucristo, no es que cambiemos una religión, no es que adquiramos una religión. Es que cuando nos metemos a la Biblia cambia nuestra manera de pensar. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, entonces cambia nuestra manera de vivir. Por eso es tan importante que nosotros nos acostumbremos cada día a ir a la Escritura. Y ahora vamos al libro de Romanos, siempre le aprieto de más aquí, Romanos 12:2, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Yo creo que uno de los principales obstáculos para vivir una vida abundante es nuestra manera de pensar. A veces tenemos una manera de pensar pobre, a veces tenemos una manera de pensar común, corriente. Nos falta imaginación, nos falta creatividad para resolver problemas, para encontrar soluciones. Hace rato Hugo nos hablaba, pues tenemos que detectar el problema y buscar la solución. Pero a veces ni siquiera se nos ocurre cómo resolverlo. A lo mejor tenemos un problema con un hijo y decimos, bueno, está bien, tengo el problema con mi hijo, pero ¿cómo lo resuelvo? Y no encontramos la solución, porque tal vez no conocemos lo que Dios dice y no pensamos como Dios piensa. Nos falta creatividad y para resolver problemas y para encontrar soluciones debemos pensar con la mente de Cristo, de una manera renovada y de una manera distinta a como el mundo piensa. Pero a veces pensamos como piensan todos. Nos metemos dentro de la globalización del pensamiento. ¿Y tú qué opinas? Lo que opinen todos. ¿Y tú qué piensas? Lo que piensen los demás. ¿Y tú qué dices? Pues lo que diga la mayoría. Y entonces pensamos así, pero no pensamos diferente, porque la Biblia nos enseña que Dios siempre tiene opciones diferentes. Es más, Dios es tan creativo que Él crea cosas de la nada y hace cosas tan diferentes, tan diversas. ¿Se han puesto a pensar por qué razón Dios creó al hombre al final de toda la creación? ¿Por qué creó al ser humano al final de todo? Primero creó los cielos y los planetas y después creó las aguas y los animales que surgen de las aguas y las aves y luego los reptiles y las bestias y al final, ya que había creado plantas y todo, creó al ser humano.
Porque si el ser humano hubiéramos estado presentes al momento de la creación, le hubiéramos dicho: Dios, eso no lo hagas. Y le hubiéramos dicho un montón de sugerencias para que no lo hiciera. Señor, no hagas cucarachas, ¿para qué? Señor, no hagas ratones, ¿para qué? Señor, no hagas avispas, ¿para qué? Y le hubiéramos dicho un montón de cosas. Hace unos meses tuve oportunidad, estando en Comalcalco, en el estado de Tabasco, visitar una hacienda chocolatera. Y una señora nos estuvo dando el tour y nos explicó el ecosistema y cómo funcionan los bichos y los insectos y sus funciones. Y créanme, cuando uno sale de ahí, uno sale amando a los bichos y a los insectos. Y Señor, gracias por los insectos que creaste sobre la faz de la tierra. Yo sinceramente no había entendido. He dicho: Señor, ¿para qué hiciste eso? Pero todo tiene un propósito, todo. Pero Dios es tan creativo y Él hace cosas tan nuevas cada mañana. Y uno mira la configuración del universo y uno dice: Señor, tú todos los días los haces diferentes y siempre tienes una solución. En el estado de Israel había bajado el nivel del agua del mar de la Galilea a un nivel tan preocupante, y el pueblo de Israel pues toma agua de la Galilea, pero como el agua de la Galilea baja por el río Jordán hasta la zona del Mar Muerto, pues ahí se lo dividen de un lado Israel y del otro lado Jordania, y entonces los dos toman agua de ese río. Entonces se estaba secando el mar. Los expertos dijeron: esto va a tardar como 150 años con lluvias a su máxima capacidad para que se restablezca el nivel. Llegó la siguiente temporada de lluvias. En 3 meses Galilea estaba otra vez a su nivel máximo de agua. Los expertos dijeron: ¿qué pasó aquí? Dios siempre tiene una solución. Nosotros no tenemos soluciones, pero Dios sí. Y eso es justamente lo que la Biblia nos trata de enseñar: pensar como piensa Dios. Ahora yo te quiero preguntar a ti: ¿piensas tú igual que toda la gente o piensas diferente? ¿Eres creativo o caes en el común donde todos los demás suelen caer? Así que yo quiero analizar esto contigo en esta hora y tengo que hablarte de que tenemos que buscar tener una mente de líder. Vimos los trozos de la película que nos puso Hugo, muy interesante, porque nos habla de que quien tiene esa mente de líder debe de pensar distinto a como piensan todos. Ahora, tú eres líder en tu casa, porque a veces decimos: oye, pero yo no soy líder, yo no soy un líder ni de la iglesia, ni soy un líder político, ni soy un líder en mi trabajo. A lo mejor yo en mi trabajo tengo un jefe a quien le reporto. Y a veces nos despojamos de la palabra y decimos: pero yo no lo soy. Pero yo estoy seguro que tú eres un líder en tu propia casa, porque es ahí donde todo el mundo te voltea a ver. Tal vez eres líder en tu empresa, si tú eres el dueño o tú eres el jefe. Y tú y yo tenemos que ir desarrollando esa mente. ¿Por qué? Porque es la mente de Cristo y es la mente que nos va a transformar. Ahora, yo te quiero preguntar: ¿piensas como cabeza? ¿Piensas como cabeza? El Señor dice que el varón es la cabeza de la casa. Pero tú y yo pensamos como cabeza. Quien toma una determinación es porque tiene la mente de líder. ¿Y tú piensas como líder o piensas como el grupo? ¿Piensas como el que tiene a su cargo todo? ¿Piensas como el esposo? ¿Piensas como el papá? ¿O piensas como si fueras hijo? ¿Cómo piensas tú? ¿Piensas igual que todos los demás? ¿Eres creativo? ¿O caes en el común donde todos solemos caer? ¿Piensas como cabeza o piensas como cola? ¿Cómo piensas tú?
Para pensar como cabeza es necesario que tomemos en cuenta lo que la Escritura nos enseña. Primero, somete a prueba tus pensamientos ante Dios. Tú tienes que someter tus pensamientos a Dios. Y eso lo tenemos que hacer cada mañana. Señor, yo no sé a qué me voy a enfrentar hoy. Yo no sé qué voy a hacer hoy. No sé qué problemas se van a presentar hoy. Pero yo quiero pensar como tú piensas. Cuando oramos, regularmente le pedimos a Dios, Señor, dame lo que necesito, Señor, dame trabajo, Señor, dame ventas, Señor, necesito cubrir estos gastos, Señor, necesito tu provisión, necesito dinero, necesito salud. Y le pedimos un montón de cosas. Yo no sé, y no te pido que levantes la mano, pero yo no sé si tú le pides a Dios, Señor, dame tus pensamientos. Que yo tenga la capacidad de pensar como tú piensas. Mira lo que dice allí el Salmo 139, versículo 2. ¿Sabes cuando me siento y cuando me levanto? ¿Conoces qué cosa conoce Dios de nosotros? Mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Y para ello tú y yo tenemos que reconocer que nuestros pensamientos están limitados, que no vemos a la distancia, que parece que tenemos una pared enfrente de nosotros. Ahora está de moda los famosos drones, ¿verdad? Cómo se elevan y de repente te dan una perspectiva increíble. Yo sé que aquí en Mexicali o en las ciudades alrededor no lo usan, pero en la Ciudad de México tenemos un problema muy grave. Y ese problema se llama el tráfico. Y entonces para ir de un punto A a un punto B, pues regularmente no es que no sepas la ruta. Los que ya tenemos muchos años viviendo en la misma ciudad conocemos rutas y sabemos llegar de la casa de ustedes al aeropuerto o de la iglesia o de cualquier lugar. Pero es tan complicado el tráfico que a veces no sabes cuánto tiempo vas a hacer. Y entonces utilizamos las aplicaciones como el Waze. Y el Waze tiene una ventaja que te dice el tráfico en tiempo real y a qué velocidad vas en una vía y te da 2 o 3 alternativas y a veces vas caminando y de repente te cambia la ruta y te dice encontré una alternativa donde vas a llegar 5 minutos más temprano o ya se detuvo el tráfico y eso te demora 10 minutos más y te va dando alternativas porque primero es una aplicación que va en función satelital, segundo que es interactiva y va midiendo la velocidad de todos los Wazers o utilizarios o gente que utiliza usuarios de la aplicación y a través de esos algoritmos va generando el mapa y te va marcando rutas. Y a veces me ha llevado por ejemplo, a veces voy al aeropuerto, tengo que ir a algún otro lugar y me lleva por lugares que yo no tenía ni idea que existían en la Ciudad de México, porque me abre el panorama. Yo solamente veo de aquí a donde va el siguiente carro. Yo no sé cómo va a ir el tráfico 1 kilómetro más adelante. Bueno, ¿sabes que en nuestra vida Dios lo ve todo? Él mira nuestro mañana, nuestra próxima semana, nuestro próximo mes, nuestro próximo año. Él lo ve todo. Dios mira desde el cielo, Él mira a la distancia, no solamente físicamente, sino que Él mira más allá del tiempo. Él sabe todo de ti, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia. Él sabe todo acerca de todas las cosas, Él conoce todo acerca de tu trabajo, de tus negocios, de tus clientes, de tus problemas. Él conoce de ciencia, de negocios, de medicina, de física, de ventas, de todo lo que tú necesitas saber, todo. Déjame platicarte un testimonio. Yo me convertí a Cristo cuando yo estaba en la universidad estudiando la carrera de computación administrativa y yo tenía un maestro que a él le gustaba mucho ponernos retos y siempre nos decía, les voy a poner un problema que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo les van a poder ayudar. Y no es porque fuéramos cristianos. En la universidad, una universidad X,
era la Universidad del Valle de México, y entonces él siempre le gustaba poner ese tipo de retos. Pero déjenme decirles, la licenciatura que yo tomé era la primera generación que tomaba esa licenciatura. Nunca antes se había dado en la Universidad del Valle de México esa licenciatura, así es que yo tenía muchos compañeros. Si yo entré cuando tenía 18 años, imagínense cómo ve uno a los 18 años un hombre de 50 años. Yo veía gente ya muy grande, éramos como 35 alumnos, de los cuales yo creo que 20 éramos chavitos y los otros 15 pues ya los veíamos rucos, ¿verdad? Ya los veíamos grandes, estaban ahí no porque necesitaran aprender, sino porque ellos iban más por el título, ya sabían demasiado. Así que les gustaba hacerles la vida de cuadritos a los maestros y les ponían problemas muy complicados y se burlaban de ellos. Era un relajo ese salón. Y este maestro que les comento, un día les dijo, miren, vamos a hacer un trato. Les voy a poner un problema que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo les va a poder ayudar. Si ustedes lo resuelven en 15 minutos, quedan exentos el resto del semestre. No los quiero volver a ver aquí, ya se quedan con su 10. Pero si en 15 minutos no lo logran resolver, yo necesito que ustedes me hagan un compromiso. Se quedan callados la boca y no me vuelven a fastidiar. Dijeron, está bien. Pero dijo el maestro, como son solamente 15 los que están en esa condición, yo no quiero ser injusto, así que la oportunidad se la voy a dar a todo el grupo. Es decir, nos tomó en cuenta a todos los chavitos. Nos presentó el problema, teníamos que desarrollar toda una línea y secuencia de programación, etcétera, etcétera. Y pues yo no sabía nada. Ahora déjenme decirles, yo conocí a Cristo, yo tenía poquito tiempo de conocerlo. Yo acababa de ser bautizado en el Espíritu Santo y a mí me había cautivado un versículo del libro de Proverbios que dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia. Y eso a mí se me quedó plasmado. Así que yo vi el problema y dije, ¿y esto cómo se hará? Y empecé a orar en lenguas. Y el maestro se paseaba por los pasillos de un lado a otro. Y recuerdo perfectamente que cuando pasó a mi lado, dijo, ¿qué pasó, Rocha? ¿Cómo vas? Pues yo tenía la hoja en blanco, no había hecho nada. Y me dice, me estás decepcionando. Y yo le dije, espéreme tantito. Él dio el paso a la banca siguiente y en eso yo empecé a escuchar una voz en lenguas. Cuando yo escuché esa voz en lenguas, yo vi claramente cómo tenía que desarrollar ese problema y cómo tenía que desarrollar mi programa de computación. Así que lo escribí. No sé ni a qué velocidad escribí, pero lo escribí. Cuando dijo, se acabó el tiempo, le dije, aquí está. Fui el único que lo pudo resolver. Él le hizo todas las pruebas, alimentamos la computadora, todo funcionó. Y me dice, dime una cosa, ¿cómo lo hiciste en 3 minutos si cuando pasé junto a ti en el minuto 2 estabas en blanco? Y le dije, no vaya a creer que me estoy burlando de usted, pero el Espíritu Santo me lo reveló. Y me dijo, estás loco. ¿A qué voy con esto? El Espíritu Santo sabe de todo. A veces uno dice, sí, pero el Señor, ¿qué va a saber de ventas? ¿Y el Señor qué va a saber de medicina? ¿Y el Señor qué va a saber de química? ¿Y el Señor qué va a saber de física? Si el Señor creó todo el universo, ¿usted cree que no va a saber de todo eso? Él sabe de todo. Como dice aquel, me canso ganso. Ahora, en segundo lugar, pídele el resultado de la prueba, porque si Dios nos va a probar en nuestros pensamientos, dice el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Atrévete a preguntarle a Dios qué opina de ti. Si alguna vez le has dicho, Señor,
la neta, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo me ves? Porque la mayor parte de la gente nos autodescribimos como de buen corazón. ¿Cómo eres? Pues un poquito neurótico, enojón, pero de buen corazón en el fondo. Y siempre decimos que somos de buen corazón, pero mira, el Señor literalmente nos dice cómo somos y lo que piensa de nosotros. Cuando Él dice, por ejemplo, el corazón es perverso. Ay, no, Señor, ¿cómo crees? Y entonces uno a veces se autojustifica. ¿Y sabes por qué Dios nos dice cómo nos ve? Porque Él nos ama y Él nos dice las cosas como son. Quien te ama, de verdad, siempre te va a hablar con la verdad. Nunca te la va a ocultar. Mi principal juez predicando es mi esposa, porque me ama. Nuestros hijos son nuestros principales jueces. Déjenme platicarles una anécdota de algo que nos ocurrió como familia. Yo aprendí, y quiero aclarar aquí, yo admiré, amé y aprendí mucho de mi suegro, Gonzalo Vega, el fundador del Centro Cristiano que actualmente yo pastoreo. Y cuando yo ingresé de tiempo completo a servir al Señor, yo era pastor de jóvenes, pero yo tenía mi negocio, entonces hubo mucho tiempo que yo servía, pero trabajando desde fuera. Pero en 1993 yo ingresé de tiempo completo y empecé a servir al Señor, ya renunciando a mi negocio. Y desde que yo ingresé, que Él me invitó, Él me dijo: Gilberto, aquí no hay vacaciones, no hay 16 de septiembre porque no tenemos nada que ver con Miguel Hidalgo, no hay 21 de marzo porque no tenemos nada que ver con Benito Juárez, no hay 25 de diciembre porque Jesús no nació en Navidad, no hay 1 de enero porque no tenemos nada que ver con el Año Nuevo. Yo dije, está bien, o sea, hubo cosas que, pues yo dije, está bien, pues vamos a servir al Señor. Me dijo, Jesucristo merece más que eso, está bien. Cuando yo me casé, yo venía de una familia, pues que habíamos conocido al Señor, repito, cuando yo tenía 20 años. Pero algo que yo siempre aprendí de mi padre es que en diciembre, pasara lo que pasara, Él nos llevaba de vacaciones. Él le decía a mi mamá, Graciela, prepara las maletas y vámonos. ¿A dónde? Pues no había internet, así es que él no era de hacer reservaciones a donde lleguemos. Y lo mismo nos tocó llegar a una casa de huéspedes que a un hotel de lujo. Nos tocó viajar por muchos lugares porque a él le gustaba eso. Cuando yo le propuse matrimonio a Clarita, mi esposa, ella me dijo, yo ya planeando la boda y demás, me dijo, no, te voy a pedir un favor. Yo sí quiero salir de vacaciones. Y a mí se me hizo raro que ella me hiciera esa petición. Después entendí por qué, porque mi suegro me dijo, los pastores no tomamos vacaciones. Pasaron los años, pues por el ministerio a veces viajábamos a predicar en alguna iglesia y ahí conocíamos algún lugar. Hubo 2 o 3 hermanos que en los primeros años de ministerio me ofrendaron tiempos vacacionales y fueron preciosos, y gracias a Dios por la vida de esas personas. Pero no era, yo pedía los permisos, hermano, me invitan a un, ve, pero no había como tal un tiempo especial. Pasan los años, ya teniendo una red de 40 congregaciones. Recuerdo que en esa ocasión íbamos a tocar el tema de la familia del pastor. Y el hermano Gonzalo Vega me dijo, yo quiero que tú dirijas esa enseñanza y que nos hables de lo que es la familia del pastor. Y yo estuve orando y dije, pero ¿y qué voy a decir? Hay pastores que tienen más años que yo en el ministerio. Orando, no di una enseñanza, sino más bien propicié un taller de los pros y contras de la familia del pastor. Y en ese momento, me acuerdo que hice grupos, los varones, los pastores de un lado, las esposas de los pastores de otro, los hijos de los pastores jóvenes, los hijos de los pastores adolescentes, los hijos de los pastores niños. Incluso pedí apoyo de algunos servidores para que me ayudaran a coordinar a los grupos de los niños más chiquitos. ¿Qué te gusta de tu familia? ¿Qué no te gusta de tu familia?
Cuando nos tocó hablar a los pastores, hubieran visto, no hombre, pues nuestras familias son modelos, somos lo máximo, somos, a la iglesia somos el ejemplo y bla, 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 bla. Todo muy bonito. Y el siguiente turno lo toman los jóvenes. Y nos fue como en feria. Dijeron, nosotros envidiamos a nuestros amigos que sus padres no son pastores, porque ellos se van de vacaciones. Cuando es un día festivo, ellos sí tienen a sus papás y nosotros nunca tenemos a nuestros padres. Reconocemos que nuestros padres son de bendición para la iglesia, pero la iglesia nos está robando a nuestros padres. Y quisiéramos tener tiempo a solas con nuestros padres y no tenemos esa oportunidad porque ellos nunca tienen tiempo para nosotros, nunca tienen vacaciones, nunca tienen días festivos. Siempre están en la iglesia. Y eso fue un golpazo, porque obviamente después de ellos vinieron las esposas y cuando hablaron las esposas, ya habían hablado los hijos, pues se armaron de valor y los tundieron con todo. Y después hablaron los niños. Y los pastores quedamos avergonzados. Regresando a nuestras actividades, les dije, miren, pues hemos vivido con una idea equivocada y tenemos que cambiar. ¿Por qué las esposas y los hijos se atrevieron a decirnos todo? Pues porque ellas querían un cambio, pero además porque nos aman. Ante la iglesia podamos dar una imagen, pero la familia sabía cuáles eran nuestros puntos débiles, sabía cuáles eran nuestros defectos. Y a veces cuando vamos delante de Dios y le decimos, Señor, dime lo que estoy haciendo mal. Yo sé que a veces nos da miedo preguntarle, porque ya sabemos que Dios no me va a decir, no hijo, no te preocupes, todo va bien en tu vida. Cuando le preguntamos, Dios, dime qué estoy haciendo mal, seguramente Dios nos va a sacar una lista y nos va a decir muchas cosas, no para destruirnos, sino para que las cambiemos. Así que tenemos que atrevernos a hacer eso. Ahora, eso nos lleva a un tercer punto. Busca los pensamientos de Dios. Tú y yo tenemos que buscar esos pensamientos. En el Salmo 139, versículo 17 dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. ¿Sabes que los pensamientos que Dios tiene acerca de ti son pensamientos preciosos? Son los mejores. Voltea con el varón que tienes a tu lado y dile, los pensamientos de Dios para ti son los mejores. Él te va a decir exactamente quién eres, qué piensa de ti, qué opinión tiene de ti para que cambies. Pero los pensamientos que Dios tiene para ti son los mejores. Así que deja que Jesús te dirija. Mira, acuérdate de Pedro. Cuando Pedro había pasado toda la noche tratando de pescar. Pedro era pescador, él tenía toda su vida pescando. Y Jesús, ¿a qué se dedicaba Jesús antes del ministerio? Era carpintero, era un artesano. ¿Qué le va a decir un artesano a un pescador? Pero cuando Jesús le dijo, boguen mar adentro y echen la red para pescar. Aunque Pedro le dice, Señor, ya lo hicimos toda la noche y no conseguimos nada. Pero en tu nombre echaré la red. ¿Y cómo sacaron la red? Llena de peces. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos algo de Pedro. Pedro renunció a sus pensamientos, a su experiencia y tomó los pensamientos de Cristo, los hizo suyos. Así que tú y yo tenemos que aprender a hacer lo mismo, buscar los pensamientos de Dios. Dios conoce el tiempo perfecto para cada cosa. No hagas lo que te parezca, lo que tú piensas, lo que parece más cómodo, lo que te dice tu sentido común, lo que veas que toda la gente hace, lo que veas que a los demás les funciona, solamente porque tú piensas que está bien. Tienes que hacer lo que Dios te diga, aunque no lo entiendas. Haz lo que Dios te diga, aunque no lo entiendas. A veces Dios nos pide que hagamos cosas que nosotros no le encontramos ni pies ni cabeza.
pero al final de cuentas son necesarias. Y cuando nos atrevemos a hacer lo que Dios dice, da resultado. Da resultado. Te lo puedo garantizar. Me acuerdo que en 1994, cuando vino la famosa crisis 94-95, aquel error de diciembre que de repente nos hizo pobres a los mexicanos y que los que estábamos pagando nuestra casa, la deuda se nos disparó no sé en qué porcentaje. Fue una cosa terrible. En ese momento mi esposo y yo estábamos pagando la hipoteca de nuestra casa y de 1,600 pesos que pagábamos al cuarto mes, la mensualidad llegó a 20,000. Obviamente ni siquiera nuestros ingresos eran tantos. Y tuvimos que dejar de pagar la casa. Intentamos negociar con Banamex que pudiéramos resolverlo, no se podía, había penalizaciones, había 1000 cosas. Y hubo 2, 3 hermanos de la congregación, unos eran abogados, otros trabajaban en bancos y nos dijeron, los apoyamos, demanden al banco, vamos con todo. Y cuando le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué hacemos? Él nos respondió en 2 de Crónicas 25 y me dijo, si te esfuerzas en pelear, Dios te va a hacer caer, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y mi esposo y yo le preguntamos, Señor, ¿y qué vamos a hacer de todo el dinero que ya pagamos? Ya habíamos pagado más del 50% del valor de la casa. Y el Señor nos respondió, y ahí mismo está escrito, que el profeta le pregunta, el rey le pregunta al profeta, ¿y qué haré de los 100 talentos de plata que ya pagué? Y el Señor responde, Dios puede darte mucho más que eso. Y en su nombre fuimos al día siguiente a Banamex, con dolor en nuestro corazón, pero convencidos de que Dios nos lo había dicho. Y dijimos, aquí está la casa. Y el funcionario de Banamex nos dice, ¿y su patrimonio? ¿Cuál patrimonio? Si lo que le debo al banco es como lo de 3 casas, si tuviera el dinero, compraba 3 casas. No lo tengo. Bueno, pasó un año y me hablan de Banamex y me dice, oiga, Banamex estudió su caso y le propone que usted vuelva a comprar la casa. ¿Y qué me propone? Y me dice, en aquel entonces la casa costaba, hagan de cuenta el equivalente hoy en día de 2 millones de pesos. Yo le debía al banco más de 15 millones de pesos por los intereses que habían subido. Y me dice, mire, su casa está evaluada hoy en día en 2,200,000 pesos. Pague eso y la casa es suya. Está bien. Buscamos quién la podía comprar. Yo ya había comprado otra casa en otro lado y ya no me podía echar otro compromiso. Y apareció un comprador. Y regresé con Banamex. Al comprador yo le dije, tú vas a pagar los 2,200,000 pesos que dice Banamex y te quedas con la casa, está bien. Pero yo le metí una carta al banco y le dije, oye, yo ya te pagué más de 1,000,000 de pesos. Acéptame 1,200,000 para que yo recupere algo. Y el funcionario me dijo, no, ¿cómo cree? Le estamos bajando una cantidad enorme de millones. Olvídese, este es el último trato. Le dije, bueno, meta la carta, yo no pierdo nada. A la semana siguiente me llama y me dice, ¿qué cree? Que su oferta fue aceptada por solamente 500,000 pesos. O sea, ni siquiera lo que yo propuse, todavía Banamex se bajó más. ¿Qué aprendí de eso? Lo que Dios había dicho, Él puede darte mucho más que eso. A veces uno no entiende lo que Dios nos dice, porque Dios no quiere que lo entiendas, Dios quiere que lo obedezcas. Y cuando lo obedeces, vas a ver la gloria de Dios manifestada. Ahora, algo que es muy importante, madura para que pueda ser cabeza. No seas como ese hombre que tiene todavía el chupón en la boca. Tienes que madurar. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. A veces actuamos verdaderamente como niños y no como adultos, pero es algo que Dios nos dice. Dice, hermanos, no sean niños
en la manera de pensar. Más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean, como Dios quiere que seamos, maduros. Actúa de manera madura. Una persona madura asume responsabilidades. Oye, te pregunto, ¿eres responsable? ¿Sabes asumir tus compromisos? Un niño no sabe asumir responsabilidades, por eso un niño no puede hacer determinadas cosas, no puede tomar decisiones, no se puede casar, no puede votar, no puede educar hijos, no puede administrar recursos, no puede dirigir una empresa. Un niño no puede ser esposo, un niño no puede ser padre de familia. Pero Dios nos dice, tú no seas niño, tú tienes que madurar. ¿Qué nos pide Dios que hagamos? Dile al que tienes a tu lado, madura. Mira, no vayas a ser como aquel varón que comentó lo siguiente. Dice, anoche mi esposa y yo estábamos sentados en la sala hablando de las cosas de la vida. Y entre otras cosas estábamos hablando del tema de vivir y morir y cómo seríamos cuando estuviéramos viejos y a qué edad nos moriríamos y de qué nos moriríamos. No sé, fue una plática muy rara. Pero de repente le dije, mi amor, nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y líquidos de una botella. Si me ves en ese estado, desenchufa los artefactos que me mantengan vivo, prefiero morir. Entonces mi esposa se levantó con la cara de admiración, me desenchufó el televisor, el DVD, el cable del internet, me quitó la computadora, la consola de los videojuegos, me quitó el celular y tiró a la basura todas las cervezas y todos los refrescos que tenía en la casa. ¿A qué grado se tiene que llegar, verdad? Ahora, tu personalidad refleja tus pensamientos, porque así como ves muchas caras, a veces así estamos también nosotros. Dice Proverbios 23:27, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aunque nuestros pensamientos están dentro de nuestra cabeza y nadie los ve, nuestros pensamientos se reflejan en la forma en que vivimos. Nuestros pensamientos se reflejan en la forma en que actuamos. Nuestros pensamientos se reflejan en la forma en que hablamos. Porque recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú hablas lo que piensas, expresas lo que piensas. Y si no hablas, pues es porque a veces no quieres decir nada. Pero Dios te ha dado la capacidad y todos tus pensamientos salen a relucir solamente por la forma en que tú y yo actuamos. Así que tenemos que estar conscientes de eso. Y mira lo que dice 1 Corintios 2:16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Debes aprender a pensar con la mente de Cristo para encontrar soluciones. ¿Cómo piensa el Señor? Él siempre te va a dirigir con su palabra. Y tú y yo tenemos que aprender a pensar con la palabra. Por eso es que la palabra tenemos que meterla en la mente, introducirle nuestras ideas, que la palabra sea nuestro filtro todo el tiempo. No pienses como piensa la mayoría, piensa como piensa Cristo. Y Cristo siempre piensa diferente. Ahora, quiero concluir viendo el ejemplo de David en esta épica batalla que todos hemos leído alguna vez y hemos escuchado tantas enseñanzas de él. David contra Goliat. Y yo quiero ir viendo este pasaje rápidamente y llamar tu atención en algunos detalles. Allí en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 51. Son 51 versículos, pero vamos a tratar de leerlos rápido. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá.
y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Primera cosa que vemos de este pasaje, lo que tus ojos ven. A veces nuestros pensamientos son definidos por lo que nuestros ojos ven. Por eso el Señor dice que el que anda, el justo anda, ¿por qué? Por fe, no por vista. Porque a veces nuestros ojos nos pueden engañar. El problema, hay que enfrentar un gigante, pero mis ojos ven que ese gigante es más grande que yo, mis ojos ven que ese gigante puede más que yo, mis ojos ven que ese gigante es más fuerte que yo, mis ojos ven que ese gigante está mejor armado que yo, mis ojos ven que ese gigante me va a hacer papilla. Y entonces, solo por lo que mis ojos ven, llegamos a pensar, estoy derrotado. Ya no lo voy a poder hacer, voy a estar fracasado. Esa mentalidad muchas veces la tenemos los cristianos y cualquier ser humano. Hace unos meses, no, unos años más bien, estaba yo viendo una transmisión de un partido de la selección y estaba un comentarista que hace muchos años fue futbolista, que se llamaba Ignacio Basaguren. Y él estaba haciendo comentarios en la mesa donde se ponen los comentaristas con otro, y le dijo, ay, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo cuando jugábamos contra Alemania y me ponía a platicar con Valdivia, dijo, y pensábamos, ¿cuántos goles nos irán a meter ahora los alemanes? No, pues ya salían con la mentalidad más que derrotada, ¿verdad? Imagínense, así se veían los israelitas frente a Goliat. Ya llegaban con la mentalidad derrotada. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces cuando tú ves un problema, tú piensas, aquí ya, hasta aquí llegué? Voy a salir derrotado, con esto no puedo. ¿Cuántas veces has pensado, preferiría estar muerto? Mi familia, ¿para qué me quiere mi familia? A lo mejor te sientes así, te sientes hundido, derrotado, sumiso en la peor de las depresiones, porque piensas, no puedo. A lo mejor te anunciaron que hay recorte de personal en la empresa donde trabajas. De repente ves tus hijos metidos en problemas y tus ojos ven los problemas y dices, no, con esto no puedo. Ahora, versículo 5 dice que llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Las apariencias. A veces las apariencias nos permiten presagiar derrota segura. Pero sigamos leyendo. Versículo 8, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Aquí es lo que todos temen. Yo te hago una pregunta, ¿en qué y cómo pensaron todos los israelitas, desde Saúl hasta el último soldado, que tenían que pelear? ¿Cómo crees tú que pensaron ellos? Que todos pensaron en la batalla hombre a hombre. Todos pensaron en la lucha típica. Todos pensaron, pues, ¿quién va a poder ganarle a él? Porque todos pensaron en la misma posible solución.
La única alternativa que tenemos es ir a pelearnos hombre a hombre y ahí nos va a ganar. Y ya perdimos. Si te das cuenta, todos pensaron igual, todos, absolutamente todos. Nadie pensó diferente. Y uno de los nuestros va a ir a pelear contra ese monstruo, su tamaño, su complexión, su equipamiento, su fuerza contra lo que nosotros tenemos. Además, la Biblia dice que los israelitas no tenían espadas, ni lanzas, ni armas de metal, y los filisteos tenían todas las armas. ¿Quién podría pelear contra ese gigante armado hasta los dientes cuando en el pueblo de Israel no había armas, no había espadas, no había lanzas? Pero lo que yo quiero que tú veas aquí es, todos pensaron en la misma posible solución: pelear cuerpo a cuerpo contra Goliat. Nadie pensó diferente y todos creyeron que estaban derrotados. Versículo 11, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron. ¿Y qué tuvieron? Miedo, mucho miedo. Ahora yo te pregunto, a lo mejor tú tienes miedo porque tú no has encontrado la solución en tus problemas, no has encontrado la solución en tu casa, no has encontrado la solución para tus hijos, y eso te hace sentir miedo. Y a lo mejor algunos han llegado a pensar: Señor, más me valdría estar muerto. ¿Quién podría hacerle daño a ese gigante protegido con una armadura blindada si nosotros tenemos que pelear con las manos? ¿Cómo defenderse de él si ninguno de nosotros tiene armadura? Ante el problema todos pensaron igual. Nadie tuvo la capacidad de pensar diferente. Ese es el gran problema, que la mayoría de las veces pensamos de una manera tan común que podríamos decir que es nuestro pensamiento, imaginación y creatividad de manera colectiva. Son promedio, iguales a todos, porque nadie piensa diferente. Y lo que Cristo quiere es que tú y yo pensemos con su mente. Ahora, los problemas se hacen tan largos como tú lo permitas. Dice ahí el siguiente versículo 16. ¿Sí es el 16? No. ¿Sí va? El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante ¿cuánto tiempo? 40 días. Muchas veces los problemas no se resuelven fácilmente ni de una manera rápida, sino que llevan su tiempo. Pero nosotros no aprovechamos el tiempo para ir delante de Dios y pedirle una solución. Aunque le damos vueltas y vueltas al asunto, y a lo mejor ni siquiera podemos dormir y no descansamos porque no dejamos de pensar en ello. Lo cierto es que no pensamos bíblicamente, no pensamos creativamente, no pensamos de una manera diferente, porque pasa el tiempo y seguimos pensando igual, y le damos las vueltas y pensamos igual, y tenemos la misma solución, y el problema sigue creciendo y sigue avanzando. Ahora, todos saben, pero nadie habla nada. Todos saben, pero nadie hace nada. Vean lo que dice ahí el versículo 23. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey colmará de riquezas, además le dará a su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Los típicos filósofos de banqueta o de café, que en sus pláticas gustan de arreglar al mundo, pero que en la práctica no están dispuestos a hacer nada. La gente lo veía, la gente comentaba, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Así que en el versículo 26 vemos que David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Fíjense bien,
David nos enseña a pensar con determinación. ¿Cómo pensó David? Porque él dijo, yo lo puedo ganar. Pero él pensó diferente. Él no pensó en la batalla típica cuerpo a cuerpo, hombre a hombre. David ve las cosas desde otro punto de vista, de manera tal que al resto de la gente le pareció una locura. Porque David no se comparó con el filisteo físicamente, sino que él pensó en una solución donde Dios estuviera presente. Eso marcó la diferencia. Así que en el versículo 28 vemos que Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas se ha abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Mira, la gente critica aunque tenga pavor. El propio hermano de David, Eliab, lo estaba criticando. Pero te pregunto, ¿Eliab se había atrevido a hacer algo? Para nada. Él estaba igual de miedoso que todos los demás. Pero volvemos al punto. En David, ¿qué hubo? Determinación. Versículo 31. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Pero, ¿qué tenía David? Determinación. Él sabía lo que quería hacer. Y en el versículo 34 David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si ese siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. ¿Qué hubo en David? Determinación. David tenía confianza en su vida privada delante de Dios. Y aquí está la clave. Lo que tú haces en privado delante de Dios, el Señor lo manifestará en tu familia, lo manifestará en tu trabajo y lo manifestará donde quiera que tú estés. Jesucristo dijo que tú ores en lo secreto y Dios te recompensará ¿en dónde? En público. Es lo mismo que Jesús dice. Tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso fue justamente lo que hizo. Luego, fíjense bien lo que pasó. Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura, intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. No te compliques. Mira, además Saúl era un tipo alto y David era un hombre chaparrito. Yo creo que cuando se puso el tajo de Saúl le quedó como de clavillazo, ¿verdad? Se le había colgado la armadura por todos lados. David nos da una lección. En su determinación no se complicó. Y a veces tú y yo nos complicamos tratando de hacer algo en lo que no nos sentimos cómodos ni seguros. Hay momentos de probar y de practicar y de ensayar y experimentar, pero hay momentos en los cuales tienes que actuar. Y cuando Dios te habla, simplemente obedécelo. Ahora, vamos a ver lo que pasó. Me brinqué aquí. Versículo 40. Esto es muy interesante. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas,
y las metió en la bolsa del pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Y aquí es donde David nos enseña a pensar diferente. Goliat pensaba en la lucha cuerpo a cuerpo. ¿Y qué hizo David? ¿Tomó cuántas? 5 piedras. 5 piedras. Y uno se preguntaría, ¿y por qué tomó David 5 piedras? ¿Acaso pensaba que si fallaba iba a tener otras oportunidades? No. David era observador y tú tienes que aprender a ser observador. Dice la Biblia en otro pasaje paralelo, es Primera de Crónicas 20 del 5 al 8. Y aquí se los voy a poner. Sí. Bueno, aquí puse el mismo versículo, pero es Primera de Crónicas 20 del 5 al 8. Pero fíjense lo que dice, y lo puse a propósito porque nos enseña que David era observador. Luego, en otra batalla que hubo contra los filisteos, el Hanán, hijo de Yair, mató a Lachmi, hermano de Goliat, el gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Es decir, tenía 24 dedos en total. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de Rafá, el gitita, que cayeron a manos de David y de sus oficiales. Piensa en todas las posibilidades. Cuando tú ves cuántos gigantes había entre los filisteos, que fue lo que David observó, había 5 gigantes, Goliat y otros 4. David era un tipo muy observador y seguramente cuando él volteó vio que no solamente era Goliat era el vocero, el que los desafiaba. Pero cuando él vio el ejército vio que ahí sobresalían otros 4 gigantes. ¿Ahora entiendes por qué David tomó 5 piedras? Porque él pensó no solamente es son los otros que están ahí. Así que David era muy inteligente, él observó perfectamente lo que estaba pasando. Luego le echó una mirada a David, el filisteo, y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y de buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. No temas, porque si Dios te va contigo, ningún gigante te podrá derrotar. Fíjate bien, Goliat pensó también igual que todos los demás en la lucha cuerpo a cuerpo, porque ahí se sentía seguro. Por eso es que menospreció a David y se confió. Él tampoco imaginó que habría otros métodos para resolver este conflicto, así que no pensar en algo nuevo siempre traerá problemas, sea que estemos de un lado o sea que estemos del otro del conflicto. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Cómo se llama eso? Determinación. Piensa y actúa. Y cuando Dios dirigió a David, Él lo hizo con todo el valor necesario para poder actuar. Versículo 48. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo
¿Qué pasó? Cayó de bruces al suelo. Te aseguro que cuando todos los israelitas que estaban viendo la batalla vieron lo que hizo David, dijeron: ¿y por qué no se me ocurrió a mí primero? Tan fácil que era. ¿Qué hizo David? Pensó diferente. Todos se daban por muertos, menos el que pensó diferente. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Pensar diferente. Y a veces nos damos por muertos. Tú tienes que pensar y confiar y hablar y actuar en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Y quiero concluir con lo que dice el versículo 50. Así fue como David triunfó sobre el filisteo y le hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Y quiero volver a leer el versículo 50, pero ahora quiero que tú lo leas conmigo y que pongas tu nombre, solo el versículo 50. Así fue como triunfó sobre el filisteo. ¿La victoria para quién es? Para ti. Si aprendes a pensar con la Biblia en la mente, si tienes la mente de Cristo, eso te va a permitir ser un varón determinado y que lo que hagas tenga éxito. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Padre, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos en esta hora. Yo quiero pedir tu bendición sobre cada uno de ellos. Y en el nombre de Jesús, yo sé que tú vas a sanar pensamientos de muerte, de derrota, de frustración, de depresión. Que tú vas a hacer algo extraordinario en el nombre de Jesús. Mantente así. Yo creo que Dios quiere hacer algo con nosotros durante estos días. Y yo quiero hoy orar, porque sé que hay varones aquí que están sumidos en una depresión. A lo mejor tú te sientes derrotado. A lo mejor hay tantos problemas en tu casa que has llegado a pensar: ¿y quién me necesita? ¿Quién me quiere? A lo mejor has llegado incluso a decirle: Señor, quítame la vida. A lo mejor sientes tanta derrota alrededor tuyo que llegas a pensar: mi familia estaría mejor sin mí. A lo mejor le has abierto las puertas de tu corazón a pensamientos de muerte porque te has sentido derrotado. A lo mejor los problemas han estado tan fuertes que has llegado a considerar la idea del suicidio. O por lo menos se lo has planteado al Señor: Señor, llévame. Si tú eres un varón que has pensado así, que te has sentido así, que has estado sumido en una depresión, que has llegado a pensar que tu familia estaría mejor sin ti, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo quiero orar por ti, porque Dios te quiere dar la victoria. Él no quiere que tú te quedes con un pensamiento de derrota. Y si tú te pusiste de pie, ven aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Yo creo que estamos aquí con un propósito. Y el propósito es que tú seas un varón determinado.